Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del doctor Guillermo González Pérez. Él es integrante del Centro de Estudios de Salud y Población del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y también está con nosotros Antonio Reina Sevilla. Él es doctorante en Ciencias de la Salud Pública. Ellos están con nosotros porque ayer presentaron un informe, un trabajo de investigación que realizaron, en donde diseñaron un mapa de dónde se registran los homicidios de mujeres en el área metropolitana de Guadalajara, algunos hallazgos importantes sobre cuáles son las colonias con una mayor incidencia, cuáles son pues, los principales objetos que se utilizan para provocar la muerte a las mujeres, y también temas como los horarios o los días en los que son más frecuentes, todo esto entre 2013 y 2018, ¿verdad? Sí, así es, un estudio comparativo en ambos años. Así es. Bueno, primero, la referencia que se utiliza son las notas publicadas según los resultados de este estudio. Doctor, me gustaría saber por qué esa referencia, en virtud de que hay, por ejemplo, tenemos los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o los informes que presenta la Fiscalía de Jalisco. Bueno, quizás primero agradecer la invitación a este programa, y en ese sentido quisiera señalar primero que llevamos ya cierto tiempo trabajando en estos temas de investigación de violencia, de homicidios, de la georreferenciación de los homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, o sea que ya hay una trayectoria en este sentido. En particular, en el caso este de el mapeo de los homicidios, hemos asumido la necesidad de buscar también fuentes alternas que nos permitan sustancialmente ubicar el lugar de ocurrencia donde sucedió el homicidio. Sí hay fuentes oficiales, o sea, obviamente, inclusive las fuentes más oficiales es el INEGI, porque es la institución que el Estado tiene para ofrecer las estadísticas del país. Y en ese sentido es que creo que nosotros con las estadísticas oficiales tenemos unos datos, pero en particular con la ubicación geográfica de los homicidios hay una serie de fuentes que no nos permite ese hecho, o sea, no nos permite ubicar dónde se comete el homicidio. La posibilidad de los medios es que al revisar, hacer un paneo de todos los medios, podemos tener entonces la posibilidad de que en la mayoría de los casos ubiquemos el lugar de la ocurrencia de la agresión. Y en este caso en particular de las mujeres, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. Antonio, ¿por qué es importante en una investigación saber dónde se cometió un delito y la georreferenciación? ¿Qué tanto puede ayudar en la prevención, que supongo que es el objetivo principal de un estudio como este? Claro, primero que nada la precisión que puedes tener, ¿no? Hablar de municipios de una escala más grande, por ejemplo, a nivel región, es muy generalizado, y la colonia te permite, incluso el domicilio, como lo reportan la mayoría de las notas periodísticas, te permite ser más preciso y en consecuencia tener mejores resultados en términos, por ejemplo, de focalizar políticas públicas o estrategias para resolver esta problemática, ¿no? Entonces, la importancia de utilizar esta fuente y de enfocarse en este problema principalmente fue porque el propósito de este estudio era para determinar y examinar los mecanismos y contextos en los que fueran asesinadas 141 mujeres del área metropolitana que corresponden al año 2013 y 2018 en esta fase de análisis. Vemos en los datos que surgen de este estudio, doctor, que, por ejemplo, una incidencia mayor en la zona limítrofe entre Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. Vemos en las colonias que surgen de Zapopan, algunas colonias populares, pero también vemos colonias de media clase, o clase media, perdón, hacia arriba, como Las Fuentes, que aparecen en el listado de colonias. Es decir, la condición social puede ser un factor importante, pero no determinante, ¿no? Yo creo que la condición social es un factor muy importante, lo único que no es el único factor que interviene en esto. Hemos también trabajado la marginación dentro del área metropolitana de Guadalajara, y no es que muchas veces las víctimas, tanto hombres como mujeres, pero en este caso mujeres, estén en las áreas más marginadas,
Pero sí hay una cuestión que se repite, y es que hay una serie de características que muchas veces se comparten. Cuando decimos que hay zonas en donde las luminarias no funcionan, o donde hay terrenos baldíos, o donde a veces no entra ni la policía, o donde no hay un buen transporte público, indudablemente el riesgo se incrementa. Claro. O sea, no quiere decir que no pueda ocurrir otro evento en otro lugar. Pero lo que vemos, por ejemplo, en esa zona que pudiéramos llamar de frontera entre Guadalajara y Tlaquepaque, lo que estamos viendo es sustancialmente que existe una situación en donde muchos de esos áreas, de esas colonias, son o marginadas o tienen ciertas deprivaciones, ¿no? Y creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Importante también en el sentido de la prevención. Porque si sabemos que el homicidio de mujeres, que es lo que estamos evaluando, muchas veces va precedido de la violencia doméstica y de todas las condiciones que rodean al maltrato dentro del hogar, nosotros podemos pensar que entonces hay que tener más atención en estos lugares. Claro. Que por eso también decimos y tratamos de destacar este problema no solo como un problema de seguridad, sino también como una situación que la salud pública debe afrontar. Que eso iba a mi siguiente pregunta. Otro dato que arroja justamente este estudio es que el hogar sigue siendo uno de los espacios en donde más se cometen estos homicidios. Sí, tanto en 2013 como en 2018, el principal contexto de mayor riesgo y donde se registraron la mayoría de los homicidios que analizamos fue la propia vivienda de la víctima, ¿no? 68% de los datos de 2013 y 48% correspondiente a 2018, ¿no? Y ya analizado en conjunto los datos de ambos años, clasificamos y logramos identificar que es un contexto familiar en donde tiene su origen este tipo de agresiones, letales, por supuesto. Claro. Ayer les preguntaban en la conferencia de prensa el tema de la clasificación de feminicidio u homicidio de una mujer. Entiendo que no era justamente el objetivo, que eso tiene que ver ya más con los protocolos de seguimiento que se dan en una investigación. Pero aún sin calificarlo, todos estos elementos sí permiten de alguna manera enfocar que Jalisco y el área metropolitana traen un problema de feminicidio, ¿no? Quizás lo que nosotros no podemos como académicos es decir, todas estas mujeres víctimas de homicidio son feminicidios. Claro. Porque no tenemos los elementos. Obviamente, las circunstancias que rodean muchos de estos casos podrían ser asumidas como un feminicidio. Pero no queremos nosotros ser los que dictaminemos si este homicidio puede ser considerado feminicidio, porque no tenemos los elementos. Eso no quiere decir que no sea importante, por el contrario, nosotros posiblemente tenemos registrados más homicidios de mujeres que feminicidios. Y pensando en tendencias, esto sí con datos oficiales, lo que hemos apreciado es que la tasa, que es la que nos habla de riesgos, la tasa de homicidios de mujeres en la zona metropolitana de Guadalajara se ha ido incrementando en esta década. Y entonces, pues nosotros tenemos que asumir que el riesgo de que una mujer sea víctima de un homicidio es mayor. No podemos decir que todos son feminicidios, porque el feminicidio tiene la característica de que hay que verlo desde la perspectiva de que la mujer es asesinada y violentada por su condición de ser mujer. Claro. Y no tenemos los elementos dentro de la georreferenciación como para pensar que todos son. A veces no los tiene ni el Ministerio Público Claro, cuando abre una carpeta, ¿no? Exactamente. Claro. Y asumimos que nuestro trabajo lo que es un aporte también a todo lo que se está haciendo para tratar de reducir los riesgos de las mujeres a ser víctimas de actos de violencia de este tipo. Claro. Antonio, ¿por qué es importante poner la lupa en el homicidio de mujeres cuando, por ejemplo, quienes cuestionan los movimientos feministas o el trabajo feminista que se está haciendo, dicen, bueno, hay más homicidios de hombres que de mujeres en este país tan violento? Pero ¿por qué poner la lupa es importante? Claro, la sobremortalidad masculina se ha documentado a nivel mundial, no es un asunto de México nada más. Inclusive en un estudio previo que presentamos hace 2 meses, identificamos que había una sobremortalidad masculina de 9-1, ¿no?
pero estás hablando de que tanto los homicidios de hombres que tienen condiciones y connotaciones diferentes a los del sexo femenino son igual de importantes, ¿no? Al final de cuentas, la tasa, por ejemplo, ahorita que lo menciona el doctor Guillermo, del área metropolitana, particularmente de Guadalajara y Zapopan, ha ido en disminución, pero hay otros municipios donde ha ido en incremento, ¿no? Estás hablando de una causa de muerte que es totalmente prevenible porque tiene un fundamento social y porque tiene una serie de características que ya se han ido documentando a nivel internacional, en México y aquí en Jalisco también, y que obviamente pueden servir para prevenir este tipo de agresiones fatales que en su mayoría son precedidas por violencia intrafamiliar, violencia de pareja, de género o cualquier otra, y han sido manifestadas en algún momento, ¿no? Entonces esto te habla de que muy seguramente las mujeres no están encontrando las oportunidades o la respuesta o la atención que deberían sentir por parte, por ejemplo, del sistema de justicia penal o de los programas que estén enfocados para atender particularmente las violencias, que es lo que antecede a esta serie de homicidios, ¿no? Y esta magnitud que ha adquirido en los últimos años en el área metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, en mujeres jóvenes, principalmente de 15 años hasta los 30, o se puede extender hasta los 44 años, te sugiere que debe ser importante atenderlo no solamente desde el sector policíaco, del sistema de justicia penal, sino también desde otros ámbitos como el social o el mismo de la salud pública, porque representa una causa de muerte. Claro. Quizás un detalle sobre esto es, hay 3 veces más homicidios de mujeres que muertes maternas. Claro. O 3 veces más homicidios de mujeres, o sea, mujeres que fallecen víctimas de un asesinato, que VIH-Sida. Entonces, bueno, si tenemos campañas de salud pública para cubrir esto, ¿por qué no un factor de muerte? Eso creo que es importante rescatarlo. Y algo que quería rescatar también es la importancia que ha cobrado las armas de fuego. O sea, que se han convertido en el mecanismo fundamental para cometer el crimen. Y eso tiene que ver con la disponibilidad que existe en el mercado, por decirlo de un modo, de ese tipo de armas, lo que lleva a que en realidad pueda ser incluso más usada para este tipo de crímenes que son más letales. Claro. O sea, doctor, se nos terminó el tiempo, pero me gustaría muy brevemente si esta herramienta puede servir. Jalisco está en medio o marcado ahorita por 2 alertas, la alerta local que se decretó y la que también determinó la Secretaría de Gobernación a través de CONARIM. Si esta herramienta puede servir en las acciones de prevención que tendrían que implementar las autoridades responsables de la implementación de las alertas. Nosotros creemos que sí, o sea, estamos dispuestos, abiertos a que haya este diálogo y pues, obviamente nuestra intención es sustancialmente apoyar las acciones que puedan incidir en una disminución de la reducción de los homicidios de mujeres en el Estado, ¿no? Entonces creo que sería útil en la medida en que al yo poder ubicar de una manera bastante, digamos, confiable donde ocurren los eventos, puedo pensar más en hacer un enfoque de cómo tratar de evitarlo, ¿no? ¿Está disponible la base de datos y el resultado del estudio? Bueno, por el momento estamos preparándola para entrar en una segunda etapa del análisis, pero si es posible compartir la información que ya tenemos lista. No está publicada, pero compatible, sí se puede compartir. Muy bien. ¿Se refiere a los datos particularmente? Sí. Claro, sí, sin problema podríamos ponerlos a disposición para que complemente lo que ya bien hacen las instancias correspondientes, ¿no? Muy bien, les agradecemos mucho su visita. Al contrario, gracias por Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Guillermo González Pérez, integrante del Centro de Estudios de Salud y Población del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y Antonio Reina Sevilla, doctorante en Ciencias de la Salud Pública.